Hola, en este vídeo vamos a ver las opciones de ajuste de texto en la hoja de cálculo Google Sheets. Ajuste de texto, a ver, para que nos quede el texto arregladito, que no quede cortado, si queremos centrar títulos, distribuir texto en diferentes líneas. Bueno, son opciones, son comunes a todas las hojas de cálculo. En Excel están estas opciones y en el OpenOffice Calc también. Entonces, bueno, empezaremos por hacer que no se nos corten lo que son las entradas de texto. Por ejemplo, fijaos aquí que nos está saliendo, pues el título que tenemos aquí es armarios 4 puertas y nos está quedando cortado porque la columna no es lo suficientemente ancha. Entonces, hacer más ancha una columna, pues simple, nos venimos aquí, fijaos que ya nos sale el cursor este, le damos un clic, desplazamos para la derecha y ya lo tenemos, ¿no? Y esto lo podemos hacer en cualquier columna. Tenemos que hacerlo aquí arriba, en lo que serían los encabezados, donde nos ponen lo que es la letra que nos indica cada columna. Si queremos ampliar el tamaño de varias columnas, lo podemos hacer, simplemente las seleccionamos, hacemos una selección y cuando ampliamos, fijaos que ya se nos amplían todas las columnas. Otra forma de hacer esto es lo que se llama el autoajuste. Autoajuste significa que la columna tendrá suficiente ancho para mostrar lo que sería la entrada de texto o la entrada más larga de la columna. Diríamos aquí y simplemente le damos un doble clic, ¿vale? Se puede hacer con más de una columna a la vez, lo mismo que antes. Seleccionamos las columnas, le damos doble clic y hace lo que sería el autoajuste. Fijaos que si la entrada más larga pues es más corta de la columna, del ancho de columna que ya teníamos, lo que hace es ajustarlo siempre a la entrada más ancha. Y esto sería lo del autoajuste, ¿eh? Quito. Otra opción que tenemos a la hora de arreglar lo que sería el texto en lo que es las columnas, sería centrar títulos. Vemos, por ejemplo, ventas, vamos a centrar este título aquí de ventas, lo vamos a centrar a lo que sería el ancho de la tabla. Para hacer esto tenemos que, bueno, hacer una operación que se llama combinación de celdas. Si conocéis algún procesador de texto, cuando se trabaja en tablas, el procedimiento es el mismo, es combinar celdas. Entonces seleccionamos el rango que queremos que nos ocupe esto y veréis que A nos lo centra. Lo que va a hacer es combinar estas celdas, las va a convertir en una única celda y centrará el título. Y aquí nos iríamos a formato y a donde nos pone combinar celdas. Le diríamos ya combinar todo. Fijaos que tenemos diferentes opciones. Bueno, separar sería volverlo a dejar como estaba antes de combinar y podemos combinar solo en vertical o solo en horizontal. Vamos a decir combinar horizontalmente y fijaos que ya nos está uniendo todas estas celdas de aquí. A la hora de centrar, pues nada, las opciones de centrado y las vamos a hacer un poco más alta, igual que con las columnas. Simplemente arrastramos y ya nos hace pues la fila más alta. Si queremos centrarla verticalmente, nos iríamos a esta opción de aquí, alineación vertical, y la centramos. ¿Vale? Y bueno, le aumentamos un poco ya el tamaño que nos quede arregladito. Otra opción es, a veces, en lugar de, si la entrada es bastante larga o simplemente por motivos de estética, es en lugar de pues, ampliar lo que sería la columna para ver todo el texto, es distribuir el texto en diferentes filas. Vamos a hacerlo aquí en el total descuento. Vamos a hacer un poco más estrecha, nos venimos aquí y entonces a la hora de distribuir ese texto en 2 filas o 3 o las que necesita, nos iríamos a esta opción de aquí, ajuste de texto, y es esta opción de aquí de ajuste. ¿Vale? Y fijaos que lo que hace es distribuir el texto en 2 líneas. A veces amplía la fila, a veces no. Bueno, cosas de la aplicación. En todo caso, pues le damos 2 clics y fijaos que ya nos ha distribuido el texto en 2 líneas. Podríamos probarlo aquí. Vamos a hacer esto más estrecho. Y la misma opción la tenemos aquí también. Es en formato y donde nos pone ajustar texto, le decimos ajuste y ya, fijaos que nos pone el texto en dos líneas. Lo podemos hacer mientras vamos entrando también. El texto es simplemente, pues bueno, vamos tecleando y para que nos vaya a la siguiente línea con la tecla control o con la tecla alt pulsadas, le damos al enter y fijaos que ya nos va distribuyendo el texto en diferentes filas. Le damos enter para finalizar. Y bueno, y esto sería todo, ¿eh? A la hora de pues, distribuir el texto en diferentes columnas, tenemos la opción de ampliar las columnas, lo del autoajuste, distribuir el texto en diferentes líneas y bueno, la opción está de combinar celdas para que lo que sería el título que nos quede centradito y arregladito. Pues venga, fin de vídeo, salud y hasta la próxima.